Como ya es costumbre en este canal, te traigo una recopilación de los videos que más me pusieron a temblar, que me mantuvieron más al filo de la butaca y pues ya simplemente me queda decirte que ojalá hayas tenido felices fiestas y que te la hayas pasado muy bien el día de hoy, que te la pases muy bien el día de hoy en el último día del año. Nos vemos mañana en un nuevo año, en un nuevo episodio. Estar en el lugar equivocado en el momento equivocado puede costarle la vida a cualquiera. Los infantes no son la excepción, pero cuando la mujer que te trajo al mundo es quien se encarga de terminar con tu historia a una edad temprana, genera una sensación de rabia e impotencia, pues se dice que una madre es capaz de todo con tal de proteger a sus hijos, y en múltiples ocasiones hemos visto cómo son las madres quienes sobreviven a las peores condiciones para volver a abrazar a sus pequeños o incluso llegan a matar para protegerlos. Pero Verónica Panarello fue una excepción a esta regla. La tarde del 29 de noviembre de 2014, la vida de la familia Strival cambió por completo, dando un giro del que no se podía volver. Ese día, Verónica acudió a la escuela donde estudiaba su pequeño hijo Loris para recogerlo y regresar a casa. No obstante, al llegar a las instalaciones, las maestras le informaron que el pequeño no había asistido a clases. De inmediato entró en pánico y acudió a las instalaciones de la policía más cercana para denunciar la desaparición de su hijo de 8 años. Con lágrimas en los ojos narró cómo por la mañana había llevado en su vehículo a sus 2 hijos, dejando a Diego, su hijo menor, en la guardería, mientras que a Loris lo dejó en la entrada del colegio, pero no se aseguró de que el pequeño hubiera ingresado a la escuela. Posteriormente, se dirigió hacia sus clases donde pasó el resto de la mañana antes de que sus hijos cumplieran el horario escolar. La policía no tardó en comenzar una búsqueda y emitir una alerta a la sociedad para que todos se unieran en el esfuerzo por encontrarlo. Más de 200 voluntarios se unieron a la causa. Mientras tanto, David, su padre, se encontraba trabajando al otro lado del país, ya que su trabajo como camionero lo forzaba a viajar constantemente a través de toda Italia, por lo que era muy poco el tiempo que el hombre podía invertir con su familia. No obstante, realizar esta labor le daba el dinero suficiente para poder proveer para su familia y que no les faltara nada. Mientras realizaba su recorrido, entonces recibió un breve llamado de Verónica, en la que le informó sobre la desaparición de su hijo, pero poco podía hacer al estar tan lejos de sus seres queridos. Así que decidió abandonar su deber y regresar a casa lo más pronto posible para ayudar con la búsqueda. Pero antes de adentrarnos en lo que sucedió con el pequeño y cómo esto afectó a toda su familia, conozcámoslos un poco más a detalle. Loris Strival nació en el 2007 en Sicilia, en Italia. Era un niño un poco introvertido y algo tímido en la escuela. A menudo se le veía jugando solo o realizando sus actividades escolares por su propia cuenta. Sus maestras solían decir que era un niño muy inteligente y educado, pese a ser muy poco social. Sin embargo, fuera del colegio su actitud era completamente distinta. Disfrutaba asistir a sus clases de karate todos los días y demostraba tener mucho talento para esto. Además, en casa todos lo llenaban de amor, cariño y atención. Aunado a esto, cuidaba mucho a Diego, su hermano pequeñito, a quien le contaba todo lo que aprendía en la escuela y en sus clases particulares. Eran muy unidos desde su nacimiento. El momento favorito de los hermanos era cuando podían pasar tiempo jugando con su padre, pues como te platicaba era muy poco la frecuencia en que lo veían por su trabajo. Por otro lado, Verónica Panarello tenía 16 años cuando su madre la echó de casa tras una fuerte discusión, ya que no estaba de acuerdo con la relación que tenía con su novio David Strival, o Davide, algo así sería, creo, en italiano, un joven 2 años mayor. Dado que ella no tenía dónde vivir, su novio le ofreció mudarse con él y su familia. Al año siguiente, tuvieron a su primer hijo, Loris, lo que llevó a la pareja a contraer matrimonio ese mismo año. Poco después, Verónica quedó embarazada de Diego, el segundo hijo del matrimonio. Cuando la policía, entonces, regresando a donde estábamos, emitió el reporte de la desaparición de Loris, esa misma tarde recibieron la llamada de Horacio Fidone,
un hombre de 65 años de edad que se había unido a la búsqueda, mencionó haber encontrado el cuerpo del pequeño en un barranco del pueblo. Al llegar, los detectives confirmaron, lamentablemente, que se trataba del cadáver de un pequeñito, pero por la forma en que lo encontraron, pensaron que se trataba de un pequeño de escasos recursos que vivía en las calles, dado que su ropa estaba desgarrada y deteriorada. Tras el hallazgo, decidieron llevar a Verónica a la estación de policía para que identificara el cuerpo. Al verlo, la mujer estalló en llanto y estuvo a punto de desmayarse, pues la imagen de su hijo con heridas en manos y cuello, además de haber sido encontrado con los pantaloncitos abajo, le daban a pensar actos inimaginables, que claro, era una excelente actriz y más adelante te vas a dar cuenta. La policía de inmediato sospechó de Horacio, pues consideraban que era demasiado extraño que encontrara el cuerpo a pocas horas de haber comenzado la búsqueda. Sin embargo, el hombre señaló que para él era muy común visitar esta parte del pueblo, pues disfrutaba pasear a diario por la zona y que había sido su esposa quien lo convenció de unirse a la expedición, pero cansado de su insistencia decidió recorrer su camino habitual. Nunca, obviamente, esperó tal hallazgo. De igual forma, las sospechas no se disiparon, por lo que el hombre fue arrestado y llevado a la estación donde lo interrogaron en repetidas ocasiones. Incluso solicitaron una orden de allanamiento para su domicilio y vehículo, pero no lograron llegar a nada, ya que la versión de Horacio se mantenía sólida. Pese a los esfuerzos de los investigadores por probar que estaba relacionado con el crimen, pues no podían estar más equivocados. Luego de que no lograron relacionar al hombre con este acto tan terrible, retomaron sus intentos por dar con el culpable. Incluso difundieron en los medios de comunicación varias líneas telefónicas para recibir pistas anónimas por parte de la sociedad. Es imposible para mí perdonar a quien haya hecho algo tan salvaje a mi nieto. Loris era el príncipe de la casa y no vamos a descansar hasta que se haga justicia. Esto lo mencionó la abuela del menor en una entrevista. Por otra parte, al forense le tomó 4 días realizar la autopsia del pequeñito, pues tuvo que hacer un análisis minucioso para determinar la forma en que le arrebataron la vida, ya que sus heridas y el nivel de fuerza que se había empleado en contra parecía ser desmedido. Se concluyó que había sido estrangulado con un cable telefónico y atado de manos. Pero pese a que su cuerpo fue encontrado semidesnudo, sin ropa, descartaron que hubiera violencia íntima contra el niño, lo que llevó a los detectives a pensar que el cuerpo había sido desechado de esa forma para desviar la investigación. No obstante, al forense le fue imposible recuperar rastros de ADN del atacante, por lo que nuevamente la policía se encontraba en un callejón sin salida. Sin embargo, todo cambió cuando tuvieron acceso a las cámaras de vigilancia del colegio y los negocios aledaños, debido a que pudieron notar en las cintas de esa mañana que en ningún momento se veía a Verónica llevar a su hijo a la escuela, contrario a lo que había declarado desde el inicio de la búsqueda. Esto puso a la madre en la mira de la policía, por lo que la llamaron a declarar a la comisaría, donde en diversas ocasiones se contradijo a sí misma, argumentando que había estacionado su vehículo en un negocio cercano y que vio cómo su hijo entró al colegio. Luego señaló que Loris llegó tarde a la escuela y por eso sus maestros no recordaban haberlo recibido. A diferencia de lo sucedido con Horacio, la versión de Verónica presentaba demasiadas inconsistencias que dispararon aún más las sospechas por parte de la policía. Además, los medios de comunicación comenzaban una campaña de suposiciones hacia ella como forma de presión. Ya días más tarde, los detectives tuvieron acceso a las imágenes de las cámaras de vigilancia de los vecinos de la familia, donde, para su sorpresa, se dieron cuenta de que durante la hora de la desaparición, los 2 niños se encontraban afuera del domicilio con su madre a punto de partir. Un par de horas después, se puede apreciar cómo el pequeño Loris llega solo y entra a su casa. Curiosamente, esa llegada coincidía con el tiempo aproximado del fallecimiento, de acuerdo al forense, por lo que la policía emitió una orden de cateo al domicilio de la familia. En el lugar encontraron diversos cables que coincidían con las marcas que el niño tenía en las muñecas y en el cuello. Los detectives no dudaron en arrestar a Verónica para acusarla de homicidio y de ocultar un cuerpo.
Los medios de comunicación comenzaron a difundir la noticia del arresto, señalando que la mujer era culpable. No obstante, David defendió a su esposa en todo momento, señalando que ella era inocente y todo se trataba de un malentendido, pues sabía que su pareja era muy amorosa con los niños y que tenía una familia decente. Todo esto es solo una forma de desviar la atención. Hay un asesino allá afuera y no es mi esposa. Ella es una gran madre que ama a su familia y nunca intentaría lastimarlos. Al contrario, hubiera dado su vida por proteger a Loris. Esto evidentemente lo mencionó David para un periódico, pero estaba muy lejos de la realidad. Tras el arresto, la fiscalía no le permitió a la mujer la libertad provisional, argumentando que existía una gran posibilidad de que la mujer le hubiera quitado la vida a Loris tras un arrebato de furia. Pero Verónica seguía apegada a su versión de haber llevado a su hijo a la escuela y que había sido raptado. Sus abogados, por otra parte, hicieron todo lo posible por demostrar su inocencia, pero no consiguieron convencer al fiscal de permitir salir bajo palabra. El aislamiento de la mujer y su estancia tras las rejas comenzaron a surtir efecto, ya que en días posteriores comenzó a dar diversas versiones de los hechos a la policía. La que más resonó en los detectives fue que tras dejar a Loris en la escuela, el pequeño regresó caminando hasta su escuela. Al regresar ella a casa lo encontró sin vida y con los cables alrededor del cuello. En su declaración, todo había sido un desafortunado accidente. Luego, describió cómo, llena de pánico, tomó el cuerpo del niño en brazos, lo subió a su auto y abandonó el cuerpecito en el barranco donde Horacio lo encontró. Todo esto para evitarle a su familia la pena de saber que todo había sido un accidente que sucedió dentro de su propia casa. Accidente, según ella. Tras estas declaraciones, sus abogados aprovecharon para señalar que la mujer no se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales y solicitaron diversas pruebas psicológicas para establecer que la madre no podía enfrentar un proceso de juicio. No obstante, las cosas no salieron como lo esperaban, ya que los exámenes arrojaron que se encontraba completamente, cuerda y no presentaba ningún rastro de psicopatía o algún otro trastorno de la personalidad. No obstante, estos argumentos no convencieron a la fiscalía, que finalmente la procesaron por haber asesinado al pequeño y ocultar su cadáver en el bosque. Verónica pasó un año completo en prisión sin llamar la atención ni recibir visitas, hasta que dio una nueva versión de los hechos a las autoridades en la que inculpaba también a su suegro Andrea Asdrúbal de haber sido cómplice del homicidio y ordenarle ocultar el cuerpo de Loris. Esta nueva recapitulación de los hechos señaló que el niño llegó a casa y lo encontró teniendo intimidad. Aclaró que ambos habían sido amantes desde mucho tiempo atrás y que había sido él quien le quitó la vida al pequeño tras escucharlo decir que le contaría todo a su padre. Luego le ordenó a la mujer deshacerse del cuerpo y ella había actuado presa del miedo. Es un hombre malicioso y violento. Todo el tiempo estaba amenazándome con atacarme a mí o a mis hijos. Cuando le quitó la vida a Loris frente a mis ojos, no podía hacer nada más que temer por mi propia vida y la de Diego. No sé de qué hubiera sido capaz. Esto lo mencionó Verónica en su nueva versión para las autoridades. No obstante, Andrea declaró en diversas ocasiones a las autoridades y medios de comunicación que no se había involucrado con Verónica en ningún sentido, además de que el día del homicidio se encontraba visitando a su novia. Los policías corroboraron en las cámaras de vigilancia de los vecinos que el hombre en ningún momento había visitado el domicilio de la familia durante ese día. Yo nunca haría algo para lastimar a mi propio nieto, mucho menos me involucraría con la esposa de mi hijo. Es algo muy enfermo inventar esa clase de mentiras. Esto lo señaló Andrea ante los medios de comunicación. Finalmente, esta mujer fue sentenciada en el 2015 a 30 años de prisión por homicidio en primer grado y ocultar un cadáver. Durante todo el proceso señaló que nunca quiso mentirle a su familia ni a la policía, sino que solamente estaba confundiendo el orden de los hechos, pero en ningún momento señaló cuál fue la causa de haberle quitado la vida a su propia sangre, ya que no dejó de culpar a su suegro. En el 2017, David solicitó el divorcio, mismo que le fue concedido por el juez, y se dedicó a cuidar a Diego, mientras que su padre demandó a Verónica por calumnias. Este proceso se resolvió en el año 2021.
cuando se emitió el veredicto que agregó 2 años más a la condena a la mujer y una multa por 24,000 euros que deberá pagar de lo obtenido con su trabajo dentro de la prisión. Desafortunadamente, no podremos conocer el verdadero motivo que la llevó a cometer un acto tan atroz contra su propia sangre, ya que las versiones presentadas por ella tienden a cambiar constantemente y pues no sé qué tan conveniente sea si en algún punto sea bueno saber la verdad, pero igual tú déjame tus comentarios aquí abajo y recuerda seguirme en mi nuevo TikTok, que estoy como Pepe Misterio. Conocer personas por internet puede resultar tentador y a la vez aterrador, ya que no es fácil saber quién está del otro lado de la pantalla, y han sido innumerables los casos en que se han cometido estafas, robos o en el peor de las situaciones, homicidios. Esta es la historia de un joven que ante los ojos de su familia y amigos irradiaba felicidad, pero le hacía falta algo para sentirse completo: el amor. En su búsqueda se encontró con un terrible destino a manos de una pareja que aseguraba tener poderes sobrenaturales. Durante la madrugada del 5 de diciembre, los agentes del FBI hicieron un macabro descubrimiento a las afueras de Wilbur, Nebraska, junto a un camino de grava. Dentro de un contenedor de desechos, los restos de Sidney Luft habían sido apilados y puestos dentro de una bolsa de basura. Pocos metros más adelante encontraron otro contenedor con el resto del cuerpo de la chica. Había sido dividido en 14 partes. Dentro de la segunda bolsa, además de sus restos, encontraron juguetes íntimos y parafernalia sadomasoquista. Los detectives identificaron el cuerpo de la chica debido a un tatuaje que decía "todo será maravilloso algún día", mismo que la joven subía a menudo a sus redes sociales como una forma de alentarse a sí misma, ya que atravesaba una fuerte depresión cuando fue raptada. De inmediato, los medios de comunicación difundieron el hallazgo y comenzó una serie de protestas por parte de la sociedad y los familiares que exigían justicia, mismos que ya se encontraban bajo arresto. Me refiero a los homicidas. Pero ¿cómo es que esta joven con un futuro prometedor fue arrebatada de este mundo? Estás a punto de conocer el caso que le dio la vuelta a todo Estados Unidos y aumentó el miedo de la sociedad hacia las aplicaciones de citas. Sidney Luft nació el 21 de agosto del 93 en Nebraska. Desde pequeña sus padres la llenaron de cariño y atenciones. Le gustaba pasar el tiempo con sus hermanos Levi y Mackenzie. Quienes la conocieron la recuerdan como una persona muy feliz, servicial y amante de los animales, siempre dispuesta a ayudar a los demás. Además de esto, era muy activa y disfrutaba de las actividades al aire libre. Sus deportes favoritos eran el golf, la pesca y el básquetbol. De este último formaba parte del equipo representativo de su escuela hasta que fue diagnosticada con esclerosis múltiple, lo que la alejó de todas estas actividades. Debido a su condición, Luft comenzó a desarrollar ansiedad y depresión, lo que causó que tuviera que visitar a un psiquiatra en diversas ocasiones para recetarle antidepresivos. Pocos de sus allegados conocían esta condición, pues la joven se mostraba feliz y optimista ante todo el mundo. No quería que la vieran sufriendo. En 2017 se mudó a la ciudad de Lincoln, en el mismo estado, donde comenzó a trabajar como cajera en una ferretería local. Nunca faltaba a su trabajo y era muy responsable con sus horarios. Incluso llegó a trabajar horas extras sin recibir un pago adicional, pues le gustaba asesorar a los clientes en sus proyectos. Además de esto, era muy allegada a sus amigos, que la recuerdan como una persona bastante sociable y amistosa. No le costaba trabajo entablar conversaciones con otras personas, incluso si eran extraños. Desafortunadamente, esta característica sería un factor determinante para su desaparición. De esta manera, el 10 de noviembre de 2017, la joven de 24 años descargó una aplicación de citas en su celular y de inmediato hizo match con una joven de su misma edad llamada Audrey. Ambas tenían muchas cosas en común, ya que disfrutaban de los deportes, en especial el básquetbol y el atletismo, ya que su nueva conquista había sido una atleta destacada durante sus años en la secundaria e incluso le habían ofrecido una beca para la preparatoria, misma que descartó por motivos desconocidos.
Pocos días después, la joven había escrito a sus padres contándoles que sus episodios de depresión se estaban agravando con el paso del tiempo, por lo que condujeron varias horas hacia Lincoln para llevarla al psiquiatra y conseguir una nueva dosis de antidepresivos. Ella había notificado a su empleador sobre su condición antes de emprender el viaje con su familia. Desafortunadamente, no sabían que esa sería la última vez que estarían juntos. Sydney estaba muy emocionada por la cantidad de cosas en común que tenía con ella, y tras intercambiar aproximadamente unos 140 mensajes en la aplicación, acordaron tener una cita, misma que se llevó a cabo el 14 de noviembre de ese mismo año. El encuentro había sido un éxito para la joven, ya que esa misma noche mostró a sus amigas la foto de Audrey. También les comentó que al día siguiente habían quedado en verse nuevamente para una segunda cita. Era tanta su emoción que antes de salir de casa compartió una foto en sus redes sociales con la leyenda "lista para mi cita". Sin embargo, tras el encuentro nadie volvió a tener noticias de Sydney, ni sus amigas que esperaban conocer los detalles de la cita, ni sus padres que esperaban saber cómo seguía su salud mental. Un día después de la cita, la joven no asistió a su trabajo, por lo que su jefe decidió llamar a sus padres para preguntar por su paradero, ya que eso era algo anormal en ella. Pero para su sorpresa, la familia no tenía conocimiento sobre su desaparición. Inmediatamente trataron de contactarla a través de mensajes y llamadas, pero su teléfono se encontraba apagado. La familia intentó contactar a sus amigos, pero nadie tenía idea de lo que había pasado con ella. Desesperados acudieron a la policía para denunciar su desaparición. Los oficiales, al darse cuenta de que habían pasado las horas suficientes, comenzaron la búsqueda de inmediato. El primer lugar al que acudieron en busca de pistas fue su departamento, donde no encontraron indicios de violencia o entradas forzadas. Debido a esto, declararon a la joven en peligro de terceros o de sí misma, ya que al atravesar un periodo de depresión temían que pudiera haberse hecho daño a sí misma. Las autoridades publicaron anuncios con la fotografía de Sydney e incluyeron sus tatuajes en la imagen para ayudar a identificarla, pero su principal interés era encontrar a Audrey, ya que había sido la última persona en tener contacto con ella, pero los detectives no tenían forma de localizarla. No fue sino hasta que una de sus amigas, Brooklyn McChrystal, desesperada por ayudar, creó un perfil en la aplicación y buscó entre todas las cuentas hasta dar con la imagen exacta de la persona que Sydney le había mostrado días atrás. Una vez que la encontró, hicieron match de inmediato, por lo que Brooklyn fingió interés en ella para conseguir su número telefónico. Llevó la información a la policía y, al analizar los datos en su sistema, encontraron algo que les heló la sangre, ya que la verdadera identidad de Audrey era Bailey Boswell, que era buscada por diversos cargos de fraude, robo, falsificación y emisión de cheques sin fondo. Además de esto, mantenía un noviazgo con un hombre llamado Aubrey Trail, de 51 años, buscado por los mismos crímenes. La pareja había estado cometiendo diversos tipos de robos desde el año 2016, sin mencionar que Boswell había tenido un hijo producto de una relación anterior cuya custodia había perdido debido a sus problemas de abuso de sustancias. Cuando contactaron a la madre de Bailey, la mujer les comentó que el padre de la joven había perdido la vida durante su niñez y ella se había visto envuelta en una gran cantidad de relaciones conflictivas en las que terminaba golpeada en el hospital o tras las rejas. Desafortunadamente había perdido el contacto con su hija desde tiempo atrás. Esta información le permitió a los agentes corroborar la última ubicación del celular de Sydney, cerca del domicilio de la pareja. Cuando acudieron a interrogarla, ella les confirmó haber tenido una cita con la joven, pero mencionó que solo pasaron el rato en su auto fumando hierba, esta hierba de la felicidad, y que al terminar la dejó en casa de un amigo, pero los detectives desconfiaron de su versión y la citaron junto a Trail para declarar en la comisaría. Pese a esto, la pareja nunca se presentó a emitir una declaración en este lugar. Lejos de eso, recorrieron diversas ciudades del país, desde las cuales publicaron videos en redes sociales, argumentando que no habían tenido nada que ver con la desaparición y señalando que estaban siendo incriminados. Pero estas publicaciones y reclamos no convencieron a las autoridades, que finalmente los apresaron el 30 de noviembre del 2017. Ambos mantenían su argumento de inocencia,
hasta que el cuerpo de Sidney fue encontrado por los agentes del FBI. Tras realizar la autopsia, los forenses determinaron que la joven había perdido la vida tras ser asfixiada con una extensión eléctrica, además de que su cuerpo había sido dividido utilizando una sierra para cortar madera. Pero esto no fue todo lo que consiguieron los analistas, ya que días más tarde obtuvieron videos de la pareja entrando en una ferretería donde compraron diversas herramientas y lejía. Los oficiales emitieron una orden de cateo para el domicilio, que se trataba de una habitación compartida en el sótano de una casa. Al llegar los propietarios les comunicaron que habían emitido diversas quejas a las autoridades debido a un fuerte olor a lejía y por el uso excesivo del aire acondicionado en pleno invierno, pero no habían hecho caso a sus declaraciones. Al revisar minuciosamente encontraron una habitación que había sido limpiada recientemente de una manera tan minuciosa que casi todo rastro de suciedad había quedado eliminada. En contraste, al resto del lugar se encontraba sucio y desordenado. Pese a esto, lograron rescatar pequeños rastros de sangre y cabellos que coincidían con los de la joven. Ambos fueron llevados a juicio en junio de 2018. El proceso tuvo que esperar tanto tiempo debido a que la pareja fue enjuiciada primero por las acusaciones de robo y fraude, de las cuales fueron encontradas culpables, pero su veredicto sería deliberado al concluir el proceso por el homicidio. Una vez que iniciaron las audiencias por el caso de Sidney, Aubrey Trail declaró desde prisión que la muerte de la joven había sido accidental, ya que ella había accedido a tener intimidad con ambos a cambio de dinero, pero que durante la práctica le había cortado la respiración y le quitó la vida por accidente, responsabilizándose con esto por el homicidio y señalando que Bailey no había tenido nada que ver con el incidente. El hombre cambió de versión en distintas ocasiones, ya que después aseguró que en una tercera cita, manteniendo relaciones con la pareja, la ahorcó con un cable pero no midió su fuerza y la única participación de su novia fue para deshacerse del cuerpo. Posteriormente agregó que él y su novia formaban parte de un culto satánico en el que él era un vampiro con fuerza sobrehumana y la capacidad de volar, por lo que necesitaban de la sangre y órganos de la mujer para mantener sus poderes. En cada una de sus versiones, Trail intentó librar a Bailey de toda culpa, pero no consideró su cometido. Poco antes de ser sentenciados, el hombre tuvo un arrebato de ira y frente a todos intentó quitarse la vida al cortarse el cuello con una navaja de afeitar que llevaba escondida entre su ropa. No saben lo que están haciendo, hijos de puta. Están inculpando a una persona inocente. Todo lo hice por mi cuenta, ella no tuvo nada que ver en esto, gritó el hombre mientras se desgarraba la piel. Pese a que el hombre fue hospitalizado, el juicio continuó su curso. Mientras el jurado conocía la enorme cantidad de evidencia que inculpaba a la pareja, Bailey permanecía en un silencio sepulcral sin emitir una sola declaración para defenderse. Durante el proceso, la fiscalía estableció que la pareja había revelado a Sidney sus actividades delictivas tras conseguir que se enamorara de Bailey. Luego de esto, la invitaron a participar en sus actividades delictivas y ante la negativa de la joven, la aniquilaron para evitar que los delatara. Todo esto bajo las órdenes del hombre que se había aprovechado de su novia durante varios años debido a su dependencia. Finalmente, Aubrey Trail fue sentenciado en 2020 a la pena capital, mientras que su pareja recibió la condena a pasar toda su vida en prisión sin posibilidad de libertad bajo palabra, dado que los jueces determinaron que las acciones de la mujer no cumplían los requisitos para ser castigada con la pena capital. No pediré perdón porque no creo que exista tal cosa. He hecho cosas terribles en mi vida, pero esto es lo único que hice de lo que realmente me arrepiento, fue lo que mencionó este criminal durante el juicio. Desafortunadamente, la perversión y sed de dinero de la pareja cobraron la vida de una joven inocente que solamente buscaba amar y sentirse amada. Su búsqueda por esta sensación en internet fue suficiente para que la sociedad entrara en pánico colectivo en contra de las aplicaciones de citas. Desafortunadamente, poco pudieron hacer para detener estas prácticas. No obstante, tras este caso, ahora se emiten una gran cantidad de consejos de seguridad y recomendaciones para evitar que otras personas caigan en manos de seres cuyo único propósito es hacer daño.
Si te gustó este video, sígueme ahora en mi nuevo TikTok, donde no platico cosas de estas, sino hago videos de mis gatos y de mis perros. I woke up this morning and my daughter's nowhere to be found. How old is she? 3. You're kidding me. No existe un término generalizado para referirse a quien pierde a un hijo. Se dice que es un dolor tan grande que no tiene nombre. Pues bueno, esta fue la sensación que el padre de Riley Fox, una pequeña de 3 años, experimentó cuando las autoridades le notificaron que habían encontrado el cuerpo. Esta estaba ahogada y se habían aprovechado de ella. No conforme con todo esto, fue acusado, me refiero al padre, por la policía de haber cometido el delito. Pasó 8 meses en prisión antes de poder demostrar que el responsable seguía suelto, pero nada detuvo a la familia de buscar la verdadera justicia. La familia Fox era muy conocida y respetada en su comunidad, pues había permanecido por generaciones en la comunidad de Wilmington, esto es en Illinois, en Estados Unidos. En el año del 2001, la pequeña Riley Fox abrió los ojos por primera vez, producto del matrimonio entre Kevin y Melissa, un matrimonio joven con la clásica historia de amor de películas, ya sabes. Al ser la primera hija del matrimonio, todos en la familia estaban encantados con la pequeña, especialmente su hermano mayor Tyler. Desafortunadamente, una noche la pequeña fue arrebatada de casa. Tras una visita a la casa de su abuela, a altas horas de la noche, los niños durmieron en el sillón debido a que sus camas no tenían sábanas ni almohadas. Una vez que Kevin los acostó, se dirigió al sofá para ver televisión y tomar una cerveza alrededor de las 3 de la mañana y se fue a dormir en su habitación. A la mañana siguiente, Tyler notó inmediatamente la ausencia de su hermana y tras buscarla en la casa sin éxito, decidió despertar a su padre. Ambos comenzaron a recorrer la casa y cada rincón donde la pequeña pudiera esconderse, pero tras pasar los minutos, el hombre fue presa del pánico y decidió llamar a las autoridades. La pequeña Fox había desaparecido sin dejar mayor rastro que la puerta principal y trasera abiertas. Pese a que esto podría parecer un descuido por parte de los padres, la realidad es que el matrimonio estaba lejos de ser negligente con sus 2 hijos. El matrimonio se conoció durante la secundaria. Ella pertenecía al equipo de animadoras, mientras que él al de básquetbol. Al conocerse, se enamoraron al instante. Pasaron solo unos meses para que la vida de ambos diera un giro completamente distinto. Kevin Fox abandonó sus estudios para comenzar a trabajar a los 18 años tras enterarse que su novia estaba embarazada de Taylor, su primer hijo. Un par de meses después, los jóvenes se casaron y se mudaron juntos a una casa en la misma zona, pues conocían el vecindario de toda la vida y querían estar cerca de sus padres. Con Tyler, su padre descubrió su compromiso y responsabilidad por su familia, pero al nacer la pequeña Riley, conoció lo que era tener un verdadero propósito en la vida. Así se dio cuenta de que todo lo que quería era llenar a su hija de cariño y atención. Quienes conocieron a la pequeña la recuerdan como una bomba, pues era una niña llena de energía, amorosa, carismática y graciosa, y que aparte fácilmente se ganaba el corazón de quien la tuviera enfrente. Sin embargo, para cualquier pareja es una tarea pesada criar a 2 niños, especialmente en las primeras etapas de su infancia, por lo que una noche pedirían ayuda a la abuela paterna en particular, pues ambos necesitaban un pequeño respiro. Melissa llevaba meses planeando un pequeño viaje a Chicago con sus amigas y compañeras de trabajo, pues esperaban formar parte de una carrera a beneficio de las mujeres con cáncer de mama, por lo que el fin de semana del 5 de junio se encontraba en Chicago cuando desapareció la pequeña. Su padre, por su parte, había planeado reunirse con un amigo para asistir a un concierto y beber un par de cervezas. Y así sucedió. Una vez en el lugar, Kevin disfrutó de la música en compañía de su amigo. Aprovechó para beber un par de cervezas, pero no más de lo permitido, pues todavía tenía que recoger a los pequeños. Una vez finalizado el evento, regresó a casa de su madre por sus hijos. La noche parecía transcurrir sin ningún incidente hasta que la pequeña desapareció. Al llegar las autoridades al lugar, lo que debería ser una serie de preguntas e investigación por la desaparición de un menor o de una menor pasaría a ser un procedimiento estándar de rutina, dado que los detectives, al no encontrar señales de una entrada forzada, pues la puerta trasera estaba rota desde hacía tiempo, no realizaron el proceso de levantamiento de evidencia que se lleva a cabo normalmente.
La manta con la que la menor había sido envuelta para dormir tampoco fue considerada como un elemento relevante para el caso. A la policía le parecía sospechoso el hecho de que el padre hubiera demorado tanto tiempo en realizar el reporte de la desaparición y como no había señales de que alguien hubiera entrado en el domicilio. Sin embargo, el hombre admitió que se encontraba en shock y no sabía cómo reaccionar. Por eso no reportó inmediatamente porque se negaba a creer que algo le pudiera haber pasado a su pequeña. Ese mismo día se emitió una alerta Amber tratando de localizar a la niña. Al ser un pueblo chico, la noticia fue conocida por todos al cabo de un par de horas, por lo que una gran cantidad de personas se unieron a la policía y familiares en la búsqueda. Mientras tanto, Melissa terminaba su primer caminata de fin de semana y decidió llamar a su esposo para saber cómo estaba la familia. Al escuchar a su pareja, notó inmediatamente el tono de preocupación y quiso saber qué era lo que estaba sucediendo. Tras conocer la noticia, cayó al suelo desplomada y unos minutos después de incorporarse, emprendió su regreso a Wilmington acompañada de una amiga. Al llegar a casa se encontraron con una gran cantidad de personas reunidas para la búsqueda. Todo el pueblo se había unido como muestra de solidaridad. No obstante, la policía pidió al matrimonio permanecer en casa por si llegaban a tener nuevas preguntas respecto a la desaparición de la niña. Dueños de tiendas de abarrotes regalaron incluso agua a todos los que se unieron a la búsqueda. Grupos de hombres, mujeres y niños de todas las edades se unieron para buscar en bicicletas, motocicletas, autos y todos los medios disponibles con la sola intención de encontrar a la niña sana y salva. Ya un par de horas más tarde, una madre y su hija entraron al parque Forsyth para tener un pequeño picnic junto al arroyo, y al llegar al lugar, la niña pudo ver lo que parecía ser una bolsa flotando en el agua. No obstante, al acercarse, la madre pudo confirmar que no se trataba de una bolsa, sino algo mucho más macabro. El cuerpo de la pequeña Riley Fox se encontraba flotando boca abajo en el río vestido con una pequeña blusa. Inmediatamente la mujer llamó a las autoridades. Al llegar, los detectives recuperaron el cuerpo del agua y pudieron apreciar a simple vista que la pequeña tenía la boca amordazada con cinta negra, al igual que en sus manos y muñecas se encontraban rastros de la misma cinta, además de presentar golpes no letales en la cabeza. Al confirmar su identidad, la policía se dio cita en el hogar de los Fox para comunicarles personalmente la noticia. No obstante, en ese momento también nació la sospecha de que el padre podría ser el homicida. Cuando llegaron a casa del matrimonio, las autoridades les pidieron que los acompañaran a la estación de policía, pero les pareció extraño que fueran trasladados en vehículos separados. Ante la insistencia de ambos por conocer la situación, 45 minutos llenos de angustia después, fueron llevados a una sala donde se encontraba el resto de los familiares y les comunicaron la triste noticia. Ambos, imagínate, rompieron en llanto desconsolados ante la pérdida, pues les era muy difícil concebir la vida sin la luz de sus ojos. Ya a la mañana siguiente, la policía comenzó a inspeccionar la zona con la esperanza de recabar algunas pistas que pudieran conducir al paradero del responsable o del asesino. En el lugar encontraron un par de zapatos con la leyenda Evie en su lengüeta. No obstante, esto no sería el único descubrimiento que las autoridades pasaron por alto durante la investigación, entre comillas, pues ante la notoriedad que empezó a tomar el caso, la presión por cerrarlo se hacía cada vez más grande. De hecho, al funeral de la pequeña asistieron casi 6,000 personas, todos deseosos de mostrar solidaridad a la familia, pero ocultos entre los asistentes se encontraban los detectives, que ahora tenían la teoría de que era el padre quien se encontraba detrás de este asesinato, como te digo. Pero, por otra parte, y empeñados en comprobar su versión, las autoridades también decidieron interrogar al pequeño Tyler Fox, por lo que fue llevado al Child Advocacy Center, donde un especialista lo esperaba. La mujer parecía empeñada en que el niño incriminara a su padre, pues le preguntó en 168 ocasiones si Kevin había sacado a su hermanita de la casa la noche de la desaparición. A pesar de que la respuesta era que no, la entrevistadora seguía presionando al infante al punto de llevarlo al llanto y la histeria. La policía no parecía desistir en sus intentos por inculpar al padre, por lo que constantemente llevarían a la pareja a la estación para emitir nuevamente sus declaraciones. Melissa era constantemente interrogada sobre si creía a su pareja capaz de dañar a su pequeña, pero la respuesta siempre fue un no contundente. De hecho, en una ocasión llamaron al matrimonio para pedirles que acudieran a la estación, pues hicieron un avance en la investigación, un supuesto avance. Al llegar fueron llevados a oficinas separadas y tras un interrogatorio de 17 largas horas,
los detectives señalaron que el padre había confesado haber asesinado a la menor. Durante el tiempo que estuvo con los detectives fue sometido a agresión verbal y presión psicológica. Buscaban quebrarlo para forzarle una confesión. No obstante, la declaración señalaba que tal vez la pequeña se golpeó con una perilla y tras esto la llevó a acostar. En ningún momento se hizo mención de haberla movido del sillón. Al terminar este supuesto interrogatorio, los detectives acudieron con Melissa, como te digo, para informarle que su esposo había confesado el asesinato, presionándola para que aceptara la confesión y denunciara a su esposo. Ante esto, la mujer rompió en llanto, pero se negó a creer en lo que decía la autoridad, por lo que al día siguiente, el padre se retractó de la declaración, diciendo que había sido forzado a declararse culpable y presionado por la policía. Sorprendentemente, las cámaras de la sala de interrogatorio se desactivaron durante las 17 horas que Kevin estuvo ahí. Pese a los esfuerzos de la familia por probar que el padre obviamente era inocente, la policía lo arrestó y lo llevaron a prisión preventiva. Fue acusado de homicidio en primer grado de su hija, además de agresión, o sea, de que se hubiera aprovechado de ella. Una vez instalado en la penitenciaría, fue visitado por su hermano y su nueva abogada, una mujer llamada Kaylin Sellner, que había construido una gran reputación ayudando a probar la inocencia de hombres en situaciones muy similares a la de Kevin. Kevin me miró y me dijo: yo no hice esto, me engañaron. Inmediatamente ambos comenzamos a llorar. Lo miré directamente a los ojos todo el tiempo y supe que mi hermano no me estaba mintiendo. Esto fue lo que señaló Chad Fox, el hermano de Kevin. De esta manera transcurrieron 8 meses cuando la defensa del padre logró que la corte aprobara que el ADN recabado de la escena fuera analizado por un laboratorio privado. Al obtener los resultados comprobaron que la muestra parcial que encontraron obviamente no coincidía en lo absoluto con el material genético de Kevin. Pese a que los resultados comprobaron su inocencia, las autoridades no podían autorizar la liberación hasta que los resultados fueran revisados por los expertos, entre comillas, los mismos que no tenían la capacidad suficiente para analizar bien las pruebas. Les tomó 8 días revisar el documento para autorizar la liberación. Para este entonces, el hombre había perdido 10 kilos y mostraba marcas de golpes en diversas partes del cuerpo. Cabe mencionar que Kaylin Sellner fue un verdadero alivio para el matrimonio, pues no solo logró comprobar la inocencia del padre, sino que también presentó una demanda en contra de básicamente todos los que participaron en el proceso que llevó al arresto de su cliente, por lo que el alcalde, el sheriff y un sinfín de posiciones políticas estaban en la cuerda floja. La demanda llevó a un juicio donde se logró demostrar que la policía no había actuado de acuerdo al proceso durante la primera visita a la casa de los Fox. Además, la presión constante a la madre para convencerla de que su esposo fue el culpable, la entrevista mal realizada al pequeño Tyler y la presión que los detectives ejercieron a la hora de obtener la supuesta confesión. Tras escuchar las evidencias, el jurado deliberó que el matrimonio debería ser recompensado con $15 millones, que tras llevar el proceso a una negociación de conciliación, donde lograron obtener 8 millones asegurados como reparación de los daños. Pese a esto, la policía de Wilmington mantuvo su sentencia de que habían actuado apegados a la ley. Desafortunadamente, pasaron años para que hubiera un avance en el caso y la población del lugar perdió completamente las esperanzas de encontrar al asesino. Pero finalmente, en el año del 2009, la agente del FBI, Lori Warren, tomó el caso e inició la investigación desde cero, partiendo por revisar los reportes policiales de la zona durante el día de la desaparición. Al analizar la información, pudo darse cuenta de que en la casa frente al hogar de los Fox se levantó un reporte de robo. Las autoridades no dieron seguimiento a esta información, pero ahora ellos tenían a un primer sospechoso. Nuevamente, otro error de la policía se vio reflejado cuando esa misma noche atendieron un reporte por un intento de suicidio. Dentro de las notas policiales aseguran que el hombre que intentó quitarse la vida le dijo a las autoridades al llegar: ya encontraron a la niña, y comenzó a vomitar hasta desplomarse. El FBI claramente estaba en la dirección correcta, por lo que al entrevistar a los vecinos y habitantes del sector aledaño dieron con una mujer que prefirió mantenerse anónima, que les señaló que un hombre con quien solía salir actuó muy raro durante los primeros días de la desaparición. El hombre era Scott Evie, o Evie como la lengüeta que te platicaba en un principio, la lengüeta del tenis.
En ese entonces, Ivy se encontraba en prisión por otro cargo de agresión sexual, por lo que no fue difícil para los agentes acudir a entrevistarlo en prisión. Pese a que el hombre negó los hechos de primera mano y argumentó que jamás había visto a los Fox, Warren mantuvo sospechas, por lo que solicitó una muestra de su ADN a las autoridades. Días más tarde, Scott cobardemente intentó quitarse la vida al colgarse en su celda, pero no tuvo éxito en su escape del proceso. Pues ese mismo día la agencia obtuvo los resultados de las pruebas de ADN y la comparativa señaló que el material genético recuperado de la pequeña era idéntico al del convicto. Ese mismo día los agentes fueron a entrevistarlo y obtuvieron una confesión en video. Desafortunadamente, lo que le hizo a la menor esa noche fue aterrador y los agentes fueron los primeros en descubrirlo. Pero déjame te cuento cómo fueron las cosas, cómo se llevaron a cabo. El asesino se encontraba en su casa bebiendo e inhalando de este polvo blanco como método de preparación antes de entrar a robar algún lugar. Luego de esto entró a la casa frente al domicilio de los Fox para robar todo lo que pudiera encontrar de valor. Al terminar cruzó la calle y tras entrar sin problema por la puerta trasera vio a la pequeña Riley durmiendo tranquilamente. En ese momento quedó totalmente fijado con ella y decidió llevársela. Una vez en su vehículo, cubrió su boca con cinta y así como sus manos, luego condujo hasta el parque Forsyth, donde se aprovechó de ella en el baño. Durante el acto, la tela que Ivy utilizó para cubrirse la cara se cayó y la pequeña vio su rostro directamente, por lo que con esto decidió ahogarla en el río al terminar de saciar su perversidad. Sin embargo, olvidó sus zapatos en el río, por lo que pensó que las autoridades llegarían a arrestarlo de inmediato, cosa que para su suerte nunca sucedió o se tardó muchísimo tiempo. Ivy fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el homicidio de la pequeña Riley. Poco después, el matrimonio tuvo otra hija. Desafortunadamente, su relación había quedado bastante dañada por el trauma vivido y al cabo de unos años se separaron. Al final, pese a que se logró dar con el culpable, una pequeña con ese espíritu y corazón que el mundo tanto necesita, fue arrebatada de la vida por un hombre que decidió en cuestión de segundos robarle algo más que objetos de valor, sino años de felicidad. Pero si te gustó este video y tienes alguna historia paranormal que te gustaría que contara, me la puedes mandar a mi correo, que es correo@pepemisterio.com.mx, o si no, mándamela por las redes sociales. Hay que aprovechar que eso es octubre y es el mes de Halloween, entonces estaría chido relatar alguna historia de terror. Elena Mukina, una de las más talentosas gimnastas en la historia, tenía solo 20 años cuando su entrenador le exigió al máximo lograr un salto mortal cuya ejecución terminó por destrozarle la vida. Ser deportista representa un símbolo de lucha, coraje y valentía. Mantener en equilibrio la mente y el cuerpo bajo la mayor concentración posible. Someterse a un régimen de disciplina elevado y sobre todo ser apasionado. En un deporte tan extremo como lo es la gimnasia rítmica existen miles de cosas que pueden salir mal. Es por eso que las exigencias en los entrenamientos resultan excesivamente agotadoras. Elena soñaba con hacer historia dentro de este ámbito. Lo hizo, pero de la manera más trágica posible. Nació en Moscú el 1 de junio de 1960. Llegó a formar parte de una familia fragmentada, principalmente debido al alcoholismo incontrolable de su padre. No obstante, el hombre tomó quizá la mejor de las decisiones y se retiró. Ella era tan solo una niña incapaz de comprender por qué su padre la había abandonado, aunque lo más importante aún permanecía a su alcance, el amor de su madre. Esta mujer, convertida en el más grande tesoro para la pequeña, hizo hasta lo imposible para sacarla adelante, hasta que Elena cumplió 5 años. Nuevamente, una desgracia tocaba la puerta y esta vez sería catastrófico. Su madre perdió la vida en un terrible incendio. Era una pérdida tan inesperada e irreparable que partió en dos su corazón. Afortunadamente, su abuela la consoló, y no solo eso, sino que se hizo cargo de ella hasta el final de sus días. Le brindó un hombro sobre el cual llorar, un hogar y la alegría de sentir el calor de una mamá, tal como se convirtió para ella.
Conforme fue creciendo, nacieron en ella dos gustos como forma de ejercicio físico, el patinaje artístico y la gimnasia. Practicaba ambos con muchísimo entusiasmo. Sentía como su cuerpo se lo agradecía, tanto física como mentalmente. Era la manera perfecta de luchar contra la tristeza que la acompañó desde sus primeros años. Principalmente encontró refugio en la gimnasia, pero no solo eso, en realidad la chica era muy buena practicándola, tanto que cuando un cazatalento atlético visitó su escuela no dudó en apoyarla para continuar en este rubro. A partir de ahí su vida comenzaría a cambiar poco a poco, pasaría de la gloria a la decepción y de la alegría al dolor. Elena practicaba mostrando enorme devoción por este deporte. En cada entrenamiento se notaba una mejoría increíble, de manera que no pasó mucho tiempo cuando las oportunidades comenzaron a aparecer en su camino. Pronto se unió al club deportivo CSKA Moscú y con ayuda de su primer entrenador llamado Alexander, logró obtener algunos reconocimientos, siendo incluida en el Salón de la Fama del CSKA. Para 1975 se consideraba a la deportista como muy buena, sin embargo, aún nadie la tomaba en cuenta como potencial para los Juegos Olímpicos. Esto solo se daría después de una especie de crisis para el equipo soviético. Los Juegos Olímpicos del 76, el nombre de Nadia Comaneci del equipo rumano les hacía, imagínate, temblar. Esta chica había hecho historia desplazándoles por completo. Fue el 18 de junio de 1976, tenía 14 años y era una niña prodigio, dedicada e imparable. Ese día logró lo que se consideraba imposible, una puntuación de 10 en unos Juegos Olímpicos. Incluso ni siquiera el marcador estaba preparado para tal número, ya que solo tenía 3 dígitos. La deportista realizó su rutina de forma exquisita y los jueces no dudaron en calificarla como merecía. Fue un hecho histórico. Ella misma no daba crédito a tal acontecimiento. Nadia Comaneci se encargó de demostrar lo contrario, obteniendo otros 6 dieces durante el resto de los Juegos de Montreal. La responsabilidad de semejante derrota para el equipo de gimnasia femenina soviética recayó sobre la directora Larisa Lashnina. Esta solo se escudó bajo el argumento de "no es mi culpa que Nadia Comaneci haya nacido en Rumania". La tensión era palpable, estaban negados a volver a sufrir un desastre como ese y fue entonces que pusieron a cargo al entrenador Mikhail Klimenko. Pero aún había otra pregunta por resolver: ¿quién le haría competencia a esta imparable atleta? Necesitaban una deportista fuerte, ambiciosa e igual de imparable, sobre todo capaz de soportar los duros entrenamientos que dirigía Mikhail. Este hombre era conocido por ser estricto, perfeccionista y exigente. Sus exhaustivas rutinas parecían ser clave para el éxito que tanto se ambicionaba. Llevaba a sus deportistas al límite, incluso sin tenerles ningún tipo de consideración. Si alguien era capaz de sacar lo mejor de una gimnasta, se podría decir que era este personaje. Para esa época, el entrenador Alexander ya había llevado a Elena hasta donde su preparación le permitía y se tomó la decisión de que la chica debía trabajar nada más y nada menos que con Mikhail Klimenko, dando inicio a su momento más glorioso, pero también a la cuenta regresiva de un fatal accidente. Tan pronto comenzaron a trabajar juntos, se notó un aumento considerable en la habilidad del atleta. Tenía demasiado talento que no se desaprovecharía. Esto lo demostró en la competencia de Campeonato Mundial de Estrasburgo, en Francia, de 1978. Irrumpió en escena de la manera más histórica posible. Ese día presenciaron la rutina de una de las gimnastas más espectaculares de su tiempo, ganándose en un parpadeo el respeto de todas las competidoras y los jueces. En una de las actuaciones ganó la medalla de oro, superando increíblemente a la campeona olímpica Nadia Comaneci y otra de las gimnastas más destacadas, llamada Neil Kim. También empató la medalla de oro en la final del evento de ejercicios de piso, aunada a la de plata en barra de equilibrio y barras asimétricas. Algo inaudito. Sin duda alguna, ese día nació la competencia de Nadia y el mundo se dio cuenta, lo notó. Arrasó mostrando sus movimientos que pronto se hicieron característicos en su presentación. Incluyó un salto Corbett, maniobra que solía realizarse en las barras asimétricas, en el que desde una posición en la barra alta da una voltereta hacia atrás y vuelve a agarrar la barra. Esto lo hizo con giro completo, que te voy a estar dejando aquí un video para que te des cuenta cómo es esto.
only it's a full twisting Corbett. Oh. Beautiful. Oh, my goodness. That's exactly what Olga did at Munich, but with a twist, literally. Exactly. She is moving so smoothly. Pero su maniobra más impresionante fue un doble salto mortal de espalda en el piso, y es impresionante comentar que este recurso bautizado como Mukina sigue vigente portando una calificación D en el código de puntos. Fue creativa, audaz y sobre todo precisa. Una de las cosas que más se le aplaudió y reconoció fue el alto nivel de innovación que manejó, sorprendentemente manteniendo el estilo soviético clásico, un estilo inspirado en movimientos de ballet y líneas expresivas. La chica dio la mejor de las batallas llevando orgullo a sus raíces. No fue de gran sorpresa que después de semejante acto se le tomara en cuenta para los Juegos Olímpicos de Verano de 1980 en Moscú. Sus ejercicios habían sido catalogados como revolucionarios, sobre todo los pases de tumbling, cuya disciplina forma parte de la gimnasia de trampolín. El Mukina era parte de uno de ellos, pero ni esta gran revelación ante los jueces fue suficiente para el entrenador. Mikhail quería mucho más. Poseía una ambición tan grande que de pronto llegó al límite de la locura. Incapaz de conformarse con que su alumna estrella fuera considerada como única, tuvo una idea mortal. En 1979 se introdujo en su mente un plan sumamente peligroso. El hombre quería que Elena se convirtiera en una de las pocas gimnastas femeninas en lograr una acrobacia llamada el salto Tomás, maniobra tomada de la gimnasia varonil. Este movimiento había sido perfeccionado por el gimnasta estadounidense Cory Thomas y, para mala suerte del atleta, su entrenador lo consideraba clave para ganar los Juegos Olímpicos. Pero bueno, pese a portar el título All Around, pese a su ya riesgosa rutina y especialmente pese a su propia integridad, se le presionó hasta el cansancio a que aceptara esta casi sentencia de muerte. Hacia donde mirara había un entrenador de alto rango diciéndole que debía hacerlo. Desgraciadamente terminó por aceptar, pero pronto se dio cuenta del enorme riesgo amenazante. Era extremadamente peligroso. Dependía de muchísimos factores para que se lograra con éxito, empezando por la altura y velocidad. Ambas debían ser suficientes si se quería hacer todas las piruetas y giros en el aire y aterrizar dentro de los límites con suficiente espacio para hacer el giro hacia adelante. Debía ser tan preciso y perfecto para crear una sincronización exacta y evitar la rotación insuficiente. Que de ser así, el resultado sería totalmente devastador. Podía aterrizar de barbilla o, de lo contrario, si la rotación era excesiva, podría aterrizar en la parte posterior de la cabeza. Elena lo dijo cientos de veces a su entrenador que, de realizar ese elemento, podría romperse el cuello, a lo que este le contestó: la gente como tú no se rompe el cuello. Él la ignoró e hizo de su entrenamiento el más doloroso. Se lastimó tantas veces cuanto pudo levantarse hasta que ocurrió pues lo inevitable. Aquella tarde, que sirvió de alerta para hacer de lado el salto Tomás, se rompió la pierna en medio de su rutina. Entrenaba para el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de 1979, que se celebraba en Fort Worth, Texas, en Estados Unidos. Naturalmente quedó imposibilitada a participar, dejándole el camino libre al equipo de Rumania, que terminó siendo vencedor. Había perdido este campeonato, pero se negaba rotundamente a que sucediera lo mismo en los Juegos Olímpicos, que cada día estaban más cerca. Ya faltaba menos de un año para el evento que se celebraría en Moscú, y tanto entrenadores como médicos del equipo soviético intentaron hacer todo lo posible para que su estrella participara. De todas maneras, Posibles imploró que no se le retirara el yeso porque aún no sanaba del todo. No obstante, eso fue precisamente lo que hicieron. Se lo retiraron en contra de su voluntad y la obligaron a caminar sobre su pierna. Fue evidente el daño en la extremidad, así que le hicieron una radiografía, la cual mostró que la fractura no se había curado correctamente. Aquella tarde fue sometida de urgencia a una cirugía y fue enyesada de nuevo. Sin embargo, la situación se repitió. Al poco tiempo se lo retiraron en contra de sus deseos y fue enviada a entrenar para las Olimpiadas. Aunado a eso, la sometieron a un extenuante programa de ejercicios en el CSKA de Moscú, con el propósito de que perdiera el peso que había ganado durante su incapacitación. Por otra parte, en cuanto al salto Tomás, contrario a lo que se hubiera esperado, seguía como elemento en su rutina. Por sí solo ya era complicado realizarlo.
Ahora imagínate para un atleta con dificultades para recuperar velocidad y condición perdida posterior a una cirugía, era extremadamente peligroso. Su pierna no había sanado del todo y ella siguió practicándolo hasta que ya no pudo más. Finalmente llegó el momento inevitable y fue el 3 de julio de 1980. Hizo un giro inferior al salto y se estrelló contra su mentón. Se rompió la columna vertebral y quedó tetrapléjica 2 semanas antes del tan esperado evento. Lejos de preocuparse por la salud de la gimnasta, lo que se intentó a toda costa fue tapar las circunstancias del accidente. Sabían perfectamente lo peligroso que había sido obligar a la chica a regresar mucho antes de su completa recuperación. Sin embargo, el deseo del entrenador de convertirse en el entrenador del campeón olímpico superaba su mismo juicio. Este famoso salto Tomás terminó por ser prohibido tiempo después del accidente, no sin antes cobrar factura con otras chicas elegibles para los Juegos Olímpicos. Por su parte, Elena se convirtió en columnista del Moscow News a fines de la década de 1980, así como también en un apoyo para los niños y jóvenes gimnastas. Vivió el resto de su existencia postrada lamentablemente en la silla de ruedas, sabiendo en carne propia el poco valor que una vida humana tiene al ser comparada con el prestigio de una nación. Finalmente perdió la vida el 22 de diciembre del año 2006 debido a complicaciones que se le presentaron derivadas de su condición. Si te gustó este video, sígueme en mi nueva página de TikTok, donde me encuentras como Pepe Misterioso. No estoy subiendo este tipo de temas, subo cosas más personales como de mis animales, de mis gatos y mis perros.